La clase pasada hicimos una introducción al tratamiento de sistemas de partículas interactuantes. El caso que consideramos fue el de partículas que interactúan a través de un potencial central, es decir, una interacción entre pares de partículas con un potencial que depende solamente de la distancia entre las partículas. Vimos que aún en ese caso, que es el más sencillo que uno puede imaginarse, en realidad, siempre pensando en que tenemos un sistema de tipo gaseoso, ¿no? Es decir, las partículas se mueven libremente en un determinado volumen y además están afectadas de la interacción. Aún en esa situación relativamente simple, el hecho de que el hamiltoniano no se separe en las coordenadas de las partículas individuales hace que el problema se complique mucho, en particular el problema de calcular la función de partición. Es decir, la función de partición no se factoriza y entonces no se factoriza de hecho de ninguna manera, ¿no? Es decir, todas las integrales o las sumatorias sobre los estados de una partícula que están implícitas en la función de partición quedan todas enganchadas unas con las otras de forma tal de que no hay manera de separar, ¿cierto? Ninguna parte, no hay manera de calcular ninguna parte de la que llamamos la integral de configuraciones, es decir, la suma sobre los estados de posiciones de las partículas. No hay manera entonces de separarla y simplificar un poco la cuenta. Uno tiene que ir rápidamente a una aproximación en la cual lo que hicimos fue suponer que las interacciones son débiles. Entonces ahí aparecen unos factores, los factores que llamamos F y J, que están definidos como a ver cómo los definimos exactamente. Los F y J son las diferencias entre los factores de Boltzmann asociados a la interacción potencial, ¿cierto? Dependiente entonces del módulo o de la distancia entre las partículas y J menos 1. Es decir, si uno supone que la interacción es suficientemente débil, esta cantidad será suficientemente chica y entonces uno puede pensar en hacer un desarrollo, ¿cierto?, en estas cantidades, suponiendo que efectivamente son chicas. Aún dentro de ese marco de aproximación, tampoco está claro cómo, cuando uno va a términos de orden superior, tampoco está claro cómo organizar, digamos, el cálculo de la función de partición. Nosotros nos quedamos con el caso más sencillo, que es el caso en el cual uno justamente se queda con términos que son lineales en estas cantidades F sub i J, es decir, que tienen una sola contribución, la contribución de un solo par de partículas, cada uno de esos términos, dado que esta cantidad se refiere justamente a un solo par de partículas. Y en ese caso, es decir, si uno se queda a ese orden de aproximación en estas cantidades F y J, no hay, digamos, no hay varias posibles formas de pensar en organizar esa parte del cálculo de la función de partición, ¿cierto? Es unívoca la forma de hacerlo, queda claro cómo uno tiene que proceder en ese caso, y bueno, ahí pudimos entonces obtener una forma dada de la función de partición, quedándonos entonces con términos que son solamente lineales en estas cantidades, y bueno, déjenme escribir los resultados que obtuvimos. Lo que obtuvimos es entonces un cálculo aproximado de la función de partición y a partir de eso calculamos la energía libre de Helmholtz y lo que sería la primera corrección a la a la ecuación de estado, ¿cierto?, del gas, ahora de partículas interactuantes. Habíamos visto que esa primera corrección se escribe por similitud, digamos, con la ecuación de los gases ideales, se escribe como una corrección a la ecuación de los gases ideales. Se escribe entonces P por B igual a nkt, multiplicada por un 1, que es lo que corresponde al caso sin interacciones, más un término que consiste de una función de la temperatura multiplicado por la densidad.
Y este coeficiente justamente es un cálculo, un coeficiente que se calcula a partir de las interacciones. La forma es 2pi por la integral entre 0 e infinito es lo que habíamos llamado el segundo coeficiente del virial. Acá hay varias aproximaciones implícitas, ¿cierto? Que fue lo que discutimos la vez pasada, es decir, no solo estamos quedándonos solamente con los términos que son lineales en esta cantidad de CF sub IJ, sino que además estamos haciendo una suposición sobre que el potencial decae suficientemente rápido como para que uno pueda extender una integral que originalmente debería restringirse al volumen del sistema, hacerla hasta infinito, lo cual simplifica notablemente, digamos, por lo menos el resultado, ¿cierto?, de hacer esta integral. Acá está el potencial, ahora expresado solo como función de la distancia entre las dos partículas. Acá hubo también un cambio de variables, les recuerdo, ¿cierto?, que justamente me lleva esta integral a ser expresada, es decir, me lleva las integrales que tengo involucradas en el cálculo a una integral solo en la distancia, de las partículas. Y bueno, esta es la forma, entonces, la primera aproximación que me da el desarrollo Habíamos discutido la vez pasada que el signo de B sub 2 depende justamente de que el potencial sea atractivo o repulsivo. Para potenciales repulsivos, es decir, con un U que es positivo, uno obtiene un coeficiente del virial, un segundo coeficiente del virial que es positivo. La presión con interacciones repulsivas aumenta respecto de la del gas ideal. Y viceversa, ¿cierto?, si el potencial es atractivo. Habíamos discutido también que la corrección ¿cierto?, depende de la densidad, ¿cierto?, es decir, es proporcional a la densidad, lo cual nos dice que justamente esa corrección está teniendo en cuenta el hecho de que cuanto más denso es el gas, más va a diferir su comportamiento, justamente debido a las interacciones, de lo que uno tiene en el caso del gas ideal. Y eso es intuitivo en el sentido de que uno espera que cuanto más denso sea el gas, como las partículas están más cerca una de las otras, mayor va a ser el efecto de una determinada interacción como la que describe el potencial UDR. Bueno, este resultado que obtuvimos acá es en realidad, y justamente en relación con esa dependencia con la densidad, es en realidad la primera corrección que uno tiene en un desarrollo, que naturalmente puede concebir, justamente dada esta forma, en potencia de la densidad. Es decir, sería de esperar que si uno logra hacer si uno se va a órdenes mayores, digamos, en el sentido que vamos a mencionar ahora inmediatamente, esto no sea más que la primera corrección que tengo a la ecuación de los gases ideales en un desarrollo en potencias de la densidad que tendría una forma como esta, digamos, ¿no? Más, bueno, términos de orden superior. Bueno, y esto es lo que llama uno justamente el desarrollo del virial. El desarrollo de virial es entonces un desarrollo sistemático en potencias de la densidad que corrige a la ecuación de los gases ideales. La palabra virial viene de una palabra de algún idioma antiguo que significa fuerza.
¿no? Justamente lo que hace el desarrollo de virial es tener en cuenta la fuerza que hay entre las partículas en cuanto a su efecto sobre la ecuación de los gases ideales. Desde el punto de vista de lo que vimos la clase pasada, de cuál de las formas, digamos, de operar con el cálculo de la función de partición proviene el desarrollo de virial. El desarrollo de virial proviene no de considerar términos con un número determinado de factores en los f de ij. Nosotros nos quedamos con el primero, pero habíamos visto que habría términos de segundo, de tercer grado, y así sucesivamente en cuanto a los factores f y j, sino más bien considerar términos que corresponden a un determinado número de partículas, es decir, a un determinado tamaño de los clústeres que mencionábamos la vez pasada, ¿sí? Porque es justamente fijando el tamaño de los clústeres que uno se asegura, al hacer las integrales sobre las coordenadas, ¿cierto? Que es lo que uno tiene que hacer justamente para calcular esa integral de configuraciones que aparece en la función de partición, que uno va a obtener potencias definidas de la densidad, que es lo que quiere hacer justamente en este desarrollo de virial. Habíamos visto que si uno se queda con diferentes órdenes en los f sub ij, es decir, diferentes números de factores en los términos con los diferentes f y j, efectivamente estaría haciendo un desarrollo respecto de los f y j, en el sentido de que estaría, por ejemplo, despreciando términos que tienen un número determinado o más de factores f y j, pero esos términos no necesariamente dan lugar a las mismas potencias, es decir, a la misma, digamos, orden de extensividad que tienen los términos como los que aparecen acá, ¿cierto? Es decir, uno no tendría una potencia definida de la densidad. La potencia definida de la densidad aparece justamente cuando uno considera términos con un número determinado de partículas, ¿sí? Ahora, eso tiene la contrapartida, como dijimos la vez pasada, que dado un determinado número de partículas, es decir, dado un determinado tamaño de clústeres, uno va a tener términos con diferentes números de f sub ij, ¿cierto? De forma tal de que cada uno de estos coeficientes, a partir del tercero y de ahí en adelante, van a tener contribuciones que vienen de diferentes números de interacciones, es decir, diferentes pares de partículas. Lo habíamos visto, por ejemplo, en el caso de tres partículas, que sería ¿cierto? Este de aquí considera solo un par de partículas. En este caso, en que tengo un clúster de tres partículas, existen dos contribuciones, que es la primera contribución considera solamente dos pares de interacciones y por lo tanto va a tener dos f sub ij, y en cambio hay otra que tiene tres pares de interacciones. Es decir, estas son las dos formas posibles en que yo puedo armarme pares de partículas con tres partículas justamente agrupadas de a pares. Es decir, el B sub 3, que corresponde a la contribución de clústeres de tres partículas, va a tener dos contribuciones. Las contribuciones que vienen de considerar dos pares de partículas dentro de esas tres partículas, que son contribuciones que tienen dos f sub ij, y contribuciones que tienen tres pares de partículas y que tienen, por lo tanto, tres factores f sub ij. Y que son claramente de orden diferente, entonces, en los f sub ij. Bueno, la situación se complica enormemente a medida que uno avanza, digamos, en los órdenes del desarrollo de virial, ¿cierto? Sí, como decíamos la vez pasada, si uno considera cuatro partículas, ¿cierto? Tiene desde la situación en la cual considera solamente en esas cuatro partículas dos pares, ¿cierto? Hasta la situación en la cual puede considerar seis pares, ¿cierto? Que son todos los posibles pares de partículas que uno puede formarse con cuatro partículas. Así que en la práctica el desarrollo de virial se complica rápidamente mucho, ¿sí? Y es así que, si bien formalmente es una manera de concebir, corregir a la densidad
a la ecuación de estado del gas ideal, en la práctica no es muy útil. ¿Sí? En la práctica, la verdad es que uno no se encuentra en muchas aplicaciones del desarrollo de virial, ¿cierto? Es decir, tiene que estar en situaciones muy específicas para que realmente el desarrollo de virial resulte algo útil como para describir el comportamiento de un sistema. Hoy en día, la verdad que es mucho más práctico, digamos, tratar de directamente simular el comportamiento de un sistema numéricamente, ¿cierto? Más que tratar de hacer de avanzar, digamos, por una línea como esta. En todo caso, lo que yo voy a hacer es volver ahora a nuestra más modesta aproximación, aquella de allá, y vamos a hacer un cálculo específico del segundo coeficiente de virial para ver cómo funciona en una situación particular, que por otro lado, de todas maneras, es una situación que describe la interacción de partículas con una forma medio genérica, que, bueno, dentro de, digamos, un modelo sencillo, por lo menos da cuenta de efectos realistas, ¿cierto?, en la interacción entre dos partículas. Lo que tengo que hacer entonces es, para calcular el segundo coeficiente de virial, es especificar cuál es el potencial de interacción, ¿cierto?, como función de la distancia entre las dos partículas, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es tomar una situación que, como les digo, es representativa a nivel de un modelo de lo que pasa con partículas reales. Una situación en la cual lo que tengo es, a grandes distancias, un potencial atractivo y a cortas distancias, un potencial de tipo repulsivo. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, que el potencial de Lennard-Jones es un caso, ¿cierto?, en el cual uno tiene esa situación. Y que describen típicamente la interacción entre partículas que son eléctricamente neutras, como los átomos. Cuando dos átomos están muy cerca, existe efectivamente una repulsión, que es una repulsión muy fuerte, generalmente asociada a la repulsión entre las nubes electrónicas de los átomos. Entonces, yo trato de poner dos átomos juntos, las nubes electrónicas que hay alrededor de los átomos se repelen simplemente por una cuestión coulombiana, ¿cierto? Es decir, se repelen coulombianamente, entonces eso implica una fuerza de repulsión definitivamente fuerte entre los átomos. Mientras que cuando los átomos están alejados, lo que ocurre es que la presencia de la distribución de carga del otro átomo genera un dipolo inducido, ¿cierto? Es decir, hay una separación relativa de las cargas positivas y negativas de los dos átomos y esos dipolos interactúan. Entre ellos interactúan en forma atractiva. No es estrictamente una atracción, una interacción central, ¿cierto? Porque justamente los dipolos implican unas direcciones privilegiadas, ¿cierto?, en las distribuciones de carga. Es decir, si yo tuviera una tercera carga en presencia de esas dos que se están induciendo dipolos, tendría esa tercer partícula vería un potencial que no es central, definitivamente, pero bueno, en primera aproximación y dado que tenemos esta formulación, no nos queda otra que considerarlo como un potencial central. Lo que vamos a hacer acá es trabajar con un caso que en realidad es más extremo que el modelo de Lennard-Jones, en el cual lo que voy a considerar es que hay una pared de potencial infinita, es decir, hay lo que se llama un hard core, un núcleo duro que actúa como una pared, ¿cierto?, impenetrable respecto de entonces las posiciones de las partículas. Podemos pensarlo justamente como una pared infinita a un determinado radio R0. Y lo que voy a suponer para lo que ocurre por fuera de la pared infinita es que tengo un potencial atractivo que decrece con la distancia con alguna potencia determinada. En el caso de Lennard-Jones, esa potencia es en menos 6, ¿no? O menos 12. No, ¿cuál es la que es menos 6 o menos 12? No, menos 12 es la de adentro y menos 6 es la de afuera. Lo que yo voy a suponer acá es en realidad una forma más genérica, no necesito fijar un exponente específico. Voy a decir que en esta parte el potencial se comporta como una constante menos alfa por la distancia elevada a una potencia menos gamma.
Es decir, ese es el modelo con el cual voy a calcular el segundo coeficiente de Virial. Bueno, acá ya me estoy abusando definitivamente del desarrollo de Virial porque estoy considerando un potencial que tiene una región en la cual es infinito, ¿cierto? Es decir, de acá para adentro yo estoy suponiendo que el potencial es infinito. El hardcore justamente consiste en que la pared esa sube hasta infinito y a partir de ahí el potencial es infinito. Así que no estoy definitivamente en las condiciones que me impuse yo mismo para obtener esta aproximación, ¿cierto? Es decir, no estoy en la condición en la cual el F sub IJ va a ser en general chiquitito. Justamente cuando yo ponga un potencial que es infinito, el F sub IJ va a valer -1, porque esta cosa se me va a ir a 0. Pero bueno, es lo que hay, ¿cierto? Es decir, no podemos darnos el lujo de demasiadas libertades si queremos llegar a algún tipo de resultado más o menos concreto. Veamos en todo caso qué es lo que produce el cálculo del segundo coeficiente de Virial con este modelo. Bueno, claramente la integral esta que tengo en R va a estar dividida en dos partes. Una parte que corresponde al hardcore, es decir, la parte de potencial infinito, y la otra parte que corresponderá a la colita atractiva, ¿cierto?, del potencial para valores mayores para R mayor que R0. Entonces, lo que voy a tener es 2pi por la integral entre 0 y R0 de R cuadrado. Y como decía recién, ¿cierto?, cuando el potencial es infinito, cosa que es justamente lo que ocurre por debajo de R0, cuando el potencial es infinito, la exponencial esa vale 0. Así que acá tengo directamente la integral del 1 que me da entonces la integral de R cuadrado entre 0 y R0. El resto de la integral es la integral entonces entre R0 e infinito de R cuadrado por el corchete S, donde ahora lo que tengo que poner es esta forma del potencial, ¿cierto? La parte atractiva del potencial. Y para eso lo que voy a hacer es suponer que esto efectivamente es chiquito, ¿cierto? De forma tal de que este corchete que tengo acá lo voy a aproximar por directamente el exponente de la exponencial, ¿cierto? Es decir, si yo supongo que E a la menos beta por U es aproximadamente 1 menos beta por U, lo cual justamente implica aproximar o suponer que U es pequeño respecto de la temperatura, ¿cierto? Es decir, el potencial o esa parte del potencial tiene energías características que son muy pequeñas comparadas con la temperatura, entonces la exponencial va a poder ser aproximada por esto, y entonces lo que voy a hacer es poner adentro de la integral R cuadrado por beta por el potencial que tengo en esa zona, que es menos alfa por R a la menos gamma. Esa va a ser entonces la forma que voy a tomar aproximando justamente en esta dirección, ¿cierto? Es decir, suponiendo que la energía de esa parte del potencial es muy pequeña comparada con K por T, ¿cierto? Es decir, con la energía térmica, con la parte térmica de la energía. Bueno, ¿y esto cuánto vale? Esta parte es 2pi sobre 3 por R0 al cubo. Y esta parte, fíjense que esta integral, para converger, ¿cierto?, cuando integro desde R0 hasta infinito, requiere que gamma sea suficientemente grande. Acá vemos explícitamente lo que ya habíamos mencionado la vez pasada,
para que el segundo coeficiente de virial esté efectivamente definido, yo necesito que el potencial decaiga suficientemente rápido, ¿sí? Suponemos entonces que decae suficientemente rápido, fíjense que eso requiere claramente aquí que gamma sea mayor que 3, que es justamente lo que habíamos mencionado la vez pasada. Gamma tiene que ser mayor que 3, por ejemplo, el potencial de Lennard-Jones sería 6, así que no hay problema. Y la contribución esta la voy a poder escribir entonces directamente como una determinada constante que viene de la integral en R, una constante negativa, ¿cierto? Por eso pongo el signo este acá directamente, y multiplicado por beta, es decir, dividido por K por T. Esta es entonces la aproximación que vamos a tomar para el segundo coeficiente de virial. Fíjense que el primer término es la mitad del volumen asociado a una esfera, la mitad del volumen de una esfera de radio R0. ¿Sí? Eso es lo que uno llama el volumen excluido, ¿sí? en un modelo como este, ¿cierto? Es decir, el volumen que no puede ser ocupado por la distancia media, por la distancia relativa entre las dos partículas que están interactuando. Las dos partículas que están interactuando, debido a la presencia de ese hardcore, no pueden acercarse más de una determinada distancia. Asociada a esa distancia hay un volumen, es lo que se llama el volumen excluido. Vamos a ponerle B sub 0, y esto es B sub 0 sobre 2, estrictamente. Entonces, menos A sobre K por T. Este objeto, entonces, es lo que uno llama el volumen excluido. El volumen excluido este es el volumen excluido asociado a una sola partícula, o si quieren, a un solo par de partículas. En un ratito vamos a hacer aparecer otro volumen excluido, que es un volumen excluido macroscópico, es decir, un volumen excluido extensivo. Ahora va a aparecer en un ratito. Por ahora tenemos esto. Y entonces, déjenme escribir acá la evaluación que hicimos entonces para este coeficiente de virial. Voy a directamente escribir la aproximación que obtenemos con este coeficiente de virial para la ecuación de estado. Esto me dice que la ecuación de estado va a tener la forma P por B igual a NKT por, bueno, la parte del gas ideal, más B sub 0 sobre 2 N por B, menos A sobre KT N por B. Y esta es entonces la expresión que obtengo para este sistema, y que ahora vamos a discutir con un poquito más de detalle, la expresión que obtengo para este sistema para la ecuación de estado. Déjenme reescribir esto de una forma, ¿cómo es? Bueno, simplemente voy a pasar dividiendo el volumen este para hacer la discusión. Esto sería entonces NKT sobre B más B0 sobre 2 K por T por N cuadrado sobre B cuadrado, cuando divido por B. Y acá tengo A por N cuadrado sobre B cuadrado. Es decir, finalmente esa contribución del potencial atractivo me queda independiente de la temperatura en la ecuación de estado.
Bueno, ¿qué me dice esta ecuación de estado sobre el comportamiento del sistema? Lo primero que me dice, si la miro con cuidado, es que tengo una inconsistencia, en realidad, acá. Cosa que no es inesperado por el hecho de que estamos trabajando dentro de una aproximación, ¿cierto? Es decir, esto proviene de, bueno, no de una aproximación, sino dentro de un montón de aproximaciones, pero en particular esta es la aproximación de que yo me estoy olvidando de un montón de contribuciones de las interacciones, ¿cierto? Que son los términos superiores del desarrollo de Villiard. ¿Cuál es la inconsistencia que veo acá? La inconsistencia de este resultado respecto del potencial que estoy supuestamente describiendo con este resultado, ¿no? Es a esa diferencia que quiero apuntar. Esta ecuación de aquí lo que me dice es que si yo aumento para una temperatura fija, ¿cierto? Supongamos que hacemos un experimento con este sistema descrito a nivel de esta ecuación de estado. Para una temperatura fija, yo aumento la presión, aumento la presión, cosa que obviamente puedo hacer con un sistema como este, es un gas esencialmente, así que puedo hacerlo. El volumen disminuye indefinidamente, ¿sí? Es decir, si para una temperatura determinada y un valor alto de la presión, yo me fijo cuál es el volumen que satisface esta ecuación, en general lo que voy a tener es que yo puedo seguir aumentando la presión con la condición de que el volumen disminuya indefinidamente, ¿cierto? Es decir, puedo encontrar una solución para esta ecuación, para un valor arbitrariamente alto de la presión, simplemente disminuyendo el valor del volumen, ¿sí? Y eso es incompatible con el hecho de que este potencial tiene un núcleo duro, tiene un hardcore, ¿sí? Es decir, este sistema de partículas, un sistema de partículas que interactúa a través de este tipo de potencial, necesariamente tiene un valor mínimo para el volumen. Yo no puedo acercar a las partículas más allá de la distancia R0, justamente, ¿sí? Y esta ecuación de estado no me está describiendo eso claramente. Esta ecuación de estado, como decía, me permite que el volumen de este sistema disminuya arbitrariamente subiendo la presión a una temperatura constante. Así que ahí hay un problema de compatibilidad entre el sistema físico que yo estoy proponiendo, físico entre comillas, ¿no? Obviamente esto es un modelo para un sistema físico, pero desde el punto de vista de la física hay una incompatibilidad entre el hecho de que acá tengo entonces esta barrera infinita de potencial que impide que las partículas se acerquen infinitamente. Es decir, es como si estuviéramos pensando en esferas duras, ¿cierto? Con ese potencial. Yo voy a tener un volumen mínimo al cual puedo tener el sistema de esferas duras con la ecuación entonces de estado que encontré, que lo que me está diciendo es que en general yo podría, disminuyendo arbitrariamente el potencial, o mejor dicho, aplicar una presión suficientemente grande de forma tal de que el volumen disminuyera arbitrariamente. Bueno, una forma de arreglar eso, una forma de arreglar esa situación, para retocar, entre comillas, esta ecuación de estado de forma tal de que tenga en cuenta el hecho de que hay un volumen excluido ahora macroscópico, en el sentido de que mi sistema no puede tener un volumen por debajo de cierto límite, consiste en pensar a estos dos términos, ¿sí? Es decir, los dos términos que dependen de la temperatura, como los dos primeros términos de un desarrollo de un término diferente que tiene esta forma. Si yo escribo P igual a NKT sobre el volumen menos un volumen excluido, ¿sí? Ahora un volumen excluido que, como vamos a ver, es una cantidad macroscópica, es decir, es una cantidad extensiva, menos, este término lo dejo intacto,
Si yo ahora hago un desarrollo de este término, puedo ver que los dos primeros términos significativos son justamente, me dan justamente estas dos contribuciones. ¿Cómo hago eso? Hagámoslo acá al costado. Fíjense que si yo tomo nkt sobre b menos be, lo reescribo como nkt sobre b por 1 sobre 1 menos el volumen excluido dividido el volumen total. Y supongo que este cociente es pequeño, es decir, que respecto del volumen al cual está el sistema, el volumen excluido es mucho más chico. Entonces, lo que tengo aquí es nkt sobre b. Y bueno, el primer orden de aproximación sería 1 más el volumen excluido dividido el volumen. Esto efectivamente me describe estos dos términos si impongo además una forma específica del volumen excluido macroscópico. Fíjense que esto es entonces nkt sobre b más nkt sobre b cuadrado por el volumen excluido. Si el volumen excluido vamos a hacer un poco de espacio acá. Si asocio entonces el volumen excluido macroscópico con n por B0 sobre 2, es decir, tomo un volumen excluido en esta forma de aproximar las cosas. Tomo un volumen excluido, que es el volumen excluido que tenía a nivel microscópico, dividido 2, es decir, el factor que aparecía en la forma que obtuvimos para la ecuación de estado hasta el segundo término del virial, multiplicado por n, es decir, una cantidad que va a ser de tipo extensiva. Entonces, efectivamente, los dos primeros términos de esta ecuación de estado son los que obtuve con el desarrollo del virial. Obviamente al hacer esto pierdo, si es que alguna vez lo tuve, el control sobre la aproximación que estoy haciendo, ¿no? Es decir, esto es, desde el punto de vista del procedimiento me acabo de salir, ¿cierto?, de la aproximación del virial. Esta expresión de acá, es decir, este desarrollo para relacionar esta expresión con la expresión que obtuvimos del segundo coeficiente de virial, obviamente es casi voluntariosa, se podría decir, ¿cierto? Es decir, tiene el objetivo simplemente de demostrar que efectivamente hay una conexión, pero al proponer esto pierdo completamente, ya le digo, si es que alguna vez lo tuve, el control sobre la formalidad o la sistematicidad, digamos, de la aproximación. Lo que tiene de interesante es que este modelo es un modelo conocido ya desde hace tiempo para gases no interactuantes, que es el modelo de Van der Waals, ¿cierto? Esta ecuación de estado es la ecuación de estado de Van der Waals. Es decir, lo que acabo de mostrar acá es simplemente una forma de conectar un modelo ya conocido, y que es ciertamente un modelo que no proviene de un desarrollo de tipo virial, con el desarrollo de virial. Entonces, lo que acabamos de hacer acá es simplemente no definitivamente obtener la ecuación de Van der Waals, sino más bien conectar la ecuación de Van der Waals con el desarrollo de virial a partir de argumentos que en realidad no son tan diferentes de los que usó Van der Waals, por lo menos respecto de la forma de este término de aquí, para hablar de partículas interactuantes, ¿cierto? Es decir, para hacer la propuesta de una ecuación de estado, modificación de la ecuación de estado de gases ideales para el caso de partículas interactuantes. Entonces, esto es la ecuación de estado de Van der Waals.
Van der Waals propuso este modelo en su tesis doctoral en 1873, si mal no recuerdo. Van der Waals no era joven cuando hizo su tesis doctoral, porque empezó a trabajar en ciencia cuando estaba bastante avanzado en edad. Lo cual sin duda fue una desventaja, pero la ventaja es que como era una persona más madura, logró proponer este modelo que realmente tuvo un impacto muy grande, ¿cierto? Es decir, por muchos años, hasta ahora, de hecho, se considera uno de los modelos más acertados para la interacción entre partículas, un modelo que obviamente no hace referencia a un sistema real, pero que describe muy bien un montón de sistemas reales y que tuvo un impacto inmediato. Maxwell, en particular, se interesó por este modelo inmediatamente después de que Van der Waals lo propuso, y es por eso que en algunas cuestiones asociadas a la elaboración de este modelo que ahora vamos a ver, vamos a comentar, Maxwell también estuvo involucrado. Maxwell escribió el año siguiente que Van der Waals publicara su tesis, escribió un comentario sobre la tesis de Van der Waals en la revista Nature, que en esa época tenía 5 años de edad, y en particular introdujo en ese comentario, o en el trabajo que hizo alrededor de la tesis de Van der Waals, Maxwell introdujo la construcción de Maxwell, ¿cierto?, que se utiliza en relación con esta ecuación de estado. Y a Van der Waals le dieron el premio Nobel por esta contribución, debe ser uno de los pocos premios Nobel que se ha dado a una tesis doctoral en 1910, unos cuantos años después de la contribución. Bueno, supongo que ustedes discutieron en el curso termodinámico esta ecuación de estado, ¿no? En alguna medida. Bueno, yo voy a hacer un repaso bastante superficial, ¿cierto? Simplemente para quedarme con la conciencia tranquila, ¿cierto? Pero como además la discusión de los fenómenos que están atrás de la ecuación de estados de Van der Waals de alguna manera se acercan al límite de validez de la termodinámica y en la zona de contacto con la mecánica estadística vale la pena que comentemos un par de cositas sobre esta ecuación de estado. Bueno, la ecuación de estado de Van der Waals se puede ver como la ecuación de estado de los gases ideales desde el punto de vista matemático como una ecuación para las isotermas, ¿cierto?, de un sistema controlado por esta relación entre temperatura, presión y densidad. Directamente acá, temperatura, presión, volumen y número de partículas. Así que en la forma gráfica, en la forma clásica, digamos, de representarla gráficamente, uno hace una discusión de esta ecuación de estados en el plano de presión y volumen. Bueno, ¿cómo se comporta esto en el plano de presión y volumen? Si la temperatura es muy grande, como esta ecuación necesariamente tiene una divergencia cuando el volumen es igual a B sub E, es decir, hay un valor límite para el volumen que es el volumen excluido, a partir por debajo del cual no tengo que discutir este sistema justamente por lo que decíamos antes, es decir, por debajo del volumen excluido no vamos a tener estados accesibles para este sistema, el volumen excluido es el mínimo volumen que puede tener este sistema. Ese límite obviamente viene de este término. Entonces, cuando la temperatura es suficientemente grande y tengo que este término domina sobre este término va a dominar sobre este en todo el rango de volúmenes, ¿cierto? Es decir, a pesar de que la divergencia en cero de este término es más fuerte que la que tendría el gas ideal, es decir, sin el volumen excluido, como yo nunca me voy a acercar lo suficiente a volúmenes cero, ¿cierto? Justamente porque tengo el límite de volumen excluido, para temperaturas suficientemente grandes este término es dominante. Y este término lo que me da es entonces una divergencia en el volumen excluido y
y una forma que decae como 1 sobre el volumen para volúmenes grandes, ¿cierto? Es decir, salvo que uno se acerque mucho al volumen excluido, este sistema se parece a un gas ideal, ¿sí? Es decir, voy a ver que el sistema no es un gas ideal solo si me voy demasiado cerca del volumen excluido. Pero en esta cola de acá, claramente el sistema se comporta como un gas ideal, es decir, cuando el volumen excluido sea mucho menor que el volumen real del sistema, y este término entonces se puede despreciar porque la temperatura es suficientemente grande, lo que voy a tener es un comportamiento igual al de un gas ideal. ¿Sí? Bueno, pero ustedes saben muy bien que si uno empieza a bajar la temperatura, a esta curva le pasan cosas, ¿cierto? Le pasan cosas en la zona del medio, específicamente. Cuando ahora entonces la acción de este término se vuelve no tan irrelevante, lo que pasa es que en la zona de volúmenes pequeños, esta curva decrece más rápidamente que la que corresponde a la contribución del primer término, justamente por la existencia de este término de acá, que para volúmenes chicos tiene todavía un efecto relativamente importante. Entonces uno tiene efectivamente, por supuesto la divergencia en B sub E la sigo conservando, tiene efectivamente una bajada más rápida aquí. Pero el efecto de este término, que es el que me da la bajada más rápida, decrece rápidamente. Entonces, en algún momento vuelve a tornarse realmente importante, esencialmente solo este término, el efecto de este se pierde, y entonces la curva retoma la curva de caída como 1 sobre B, que es la que corresponde al gas ideal. Bueno, como ustedes bien saben, lo que pasa acá es que uno tiene una curva con esta forma, para temperaturas suficientemente chicas. Bueno, al final el dibujo me quedó horrible, vamos a ver si lo hacemos un poquito más lindo. ¿Cierto? Lo que tengo es una cosa, digamos, como esta, ¿no? Olvidémonos un momento de esto porque no se condice mucho con esta curva de acá. Este moño que tiene las isotermas del modelo de Van der Waals aparece en una temperatura crítica, ¿sí? Es decir, hay una temperatura, cuando voy bajando de temperaturas desde la curva que tenía antes hasta a las curvas que tiene de esta forma, hay una temperatura crítica, que es, digamos, la última en la cual no aparece el moño, que es una curva de esta forma en la cual, bueno, acá tengo un tramo que es esencialmente horizontal, ¿cierto? Así que hay efectivamente una temperatura crítica a partir de la cual ocurre ese fenómeno. ¿Por qué uso el nombre temperatura crítica para este punto? Es decir, en particular, ¿qué tiene que ver con la temperatura crítica que ya hemos encontrado en un fenómeno como es la condensación de Bose? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué estoy usando el mismo nombre, ¿cierto? Para la temperatura crítica que tengo en este fenómeno comparado con la temperatura crítica que tenía en el caso de la condensación de Bose. ¿Cuál es la relación entre los dos fenómenos? Hay un cambio de fase, claro, pero eso es más bien otra forma de llamarlo, ¿cierto?, este fenómeno. Hay algo así como un cambio de fase. En realidad no hay relación, ¿cierto? No hay ninguna relación, casi ni siquiera una relación cualitativa, ¿cierto? Salvo por el nombre, justamente entre lo que le pasa a este sistema y lo que le pasa al sistema de bosones que vimos en las clases pasadas, ¿cierto? A lo sumo lo que uno puede decir desde un punto de vista cualitativo es que uno tiene una diferencia de comportamiento, ¿cierto? Es decir, lo que ocurre en esa temperatura crítica es un cambio de comportamiento del sistema. Que ya vimos cómo es el caso de la condensación de Bose. Lo que ocurre en este sistema, a esa temperatura crítica, es que para temperaturas por debajo de la temperatura crítica, empiezan a haber para cada valor de la presión, empiezan a haber en principio 3 estados accesibles al sistema,
¿sí? Mientras que para temperaturas mayores que la temperatura crítica tengo un solo estado accesible al sistema. Es decir, la temperatura crítica está asociada en este sistema a la creación, entre comillas, de nuevos estados posibles para el sistema que estamos describiendo. Por encima de la temperatura crítica, para dada una presión, tengo un solo estado, es decir, un solo valor del volumen accesible al sistema de acuerdo a la propuesta de Van der Waals, y por debajo de la temperatura crítica tengo tres estados, en principio accesibles al sistema. Esa es otra forma diferente, definitivamente, de fenómeno crítico. ¿Cierto? El fenómeno crítico que estamos viendo acá es de una clase diferente a la que teníamos en el caso de la condensación de Bose. ¿Sí? Ocurre un fenómeno crítico, es un cambio de comportamiento, pero es un cambio completamente diferente de comportamiento. Es un cambio de comportamiento que no guarda mucha relación con el que habíamos visto en el caso de la condensación de Bose. Entonces, cabe dentro de la clase de los fenómenos críticos, pero se trata de un fenómeno muy diferente, justamente. Así que, en realidad, se dan cuenta de que bajo el paraguas de los fenómenos críticos aparecen fenómenos que, desde el punto de vista del comportamiento físico del sistema que uno está estudiando, tienen poca relación uno con los otros. En fin, ahora no vamos a abundar en eso, pero vale la pena mencionarlo porque si bien uno está hablando de un fenómeno crítico, se trata de una fenomenología con poca relación con la que vimos en el caso de la condensación de Bose. Bueno, ¿y cómo se comporta el sistema cuando uno está por debajo entonces de esa temperatura crítica? Es decir, ¿cómo se comporta el sistema cuando uno tiene una isoterma con el zigzag que hace la isoterma de Van der Waals? Yo puedo pensar un experimento, ¿cierto?, hecho con este sistema. Después me preocuparé de ver si hay realmente sistemas reales que tienen este tipo de comportamiento, pero dada la ecuación de Van der Waals, definitivamente uno puede pensar en cuál es el comportamiento de este sistema, cuál sería el comportamiento del sistema si efectivamente existiera en la realidad. Déjenme moderar un poco esta caída de acá. Si uno empezara trabajando con un sistema como este a presiones muy bajas, es decir, en esta cola de la isoterma, tendría volúmenes muy grandes para el sistema, o si quieren volúmenes específicos muy grandes, o si quieren densidades muy chicas, ¿cierto?, que es lo que corresponde a volúmenes muy grandes. Entonces uno puede pensar en el problema o en el experimento, en realidad, de trabajar con este sistema con presión creciente, ¿sí? Es decir, inicio con una presión baja, un volumen grande para el sistema, el número de partículas está fijo, y entonces en el experimento que quiero describir, subo la presión. ¿Sí? En esta zona el sistema se comporta, como ya discutimos antes, como un gas ideal, ¿cierto? Es decir, estoy con un volumen que está lejos del volumen excluido. El término cuadrático será pequeño justamente porque los volúmenes son grandes, es decir, estoy en un comportamiento dominado por este término donde el volumen es mucho mayor que el volumen excluido, así que es un comportamiento esencialmente ideal. Bien, si yo entonces subo la presión, el sistema se va a ir moviendo por acá, es decir, va a ir evolucionando, suponiendo que lo dejo, obviamente, recuperar el estado de equilibrio termodinámico en cada pasito, ¿cierto? Es decir, hago una transformación en la cual permito que el sistema efectivamente recorra sus sucesivos estados de equilibrio. Entonces el sistema simplemente al aumentar la presión iría bajando su volumen, es decir, iría aumentando su densidad, moviéndose a lo largo de esta línea. ¿Sí? ¿Qué le pasa al sistema cuando me acerco acá? Ustedes deberían saberlo. ¿Qué le pasa al sistema cuando cambia de fase? Ajá. Es decir, ¿qué quiere decir que cambie de fase para este sistema?
¿Perdón? Se licúa. ¿Dónde hay un líquido acá? Acá. Esta es una solita. Bueno, efectivamente todos sabemos que le pasa algo a este sistema cuando uno efectivamente se acerca a esta zona de acá. Si yo usara, sin embargo, argumentos puramente termodinámicos, no hay ninguna razón por la cual el sistema tenga que abandonar esta línea, digamos, la línea que corresponde a esta rama, quiero decir, ¿no? de la isoterma de Van der Waals, hasta llegar a este punto de acá. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Simplemente porque todos estos son estados termodinámicamente accesibles al sistema. ¿Sí? Son estados termodinámicamente accesibles al sistema y yo estoy controlando la presión, entonces no hay ningún motivo por el cual, si yo justamente permito que el sistema recupere el equilibrio termodinámico a cada pasito de la presión que hago, no hay ningún motivo por el cual el sistema tenga que abandonar esta rama hasta que definitivamente llegó a este punto. Porque si yo a partir de este punto aumento un poquito la presión, el único estado accesible que tiene el sistema de acuerdo al modelo de Van der Waals es el que está aquí. ¿Sí? Es decir, para presiones inmediatamente por encima de estas, el único estado accesible es el que tengo en la otra rama, en la rama líquida, digamos, del que uno llama líquida no es porque haya agua acá ni se vaya a mojar con este líquido, sino simplemente porque esta es una zona en la cual aumentos de la presión me dan muy poco cambio en la densidad, ¿cierto? Entonces esto se comporta más cualitativamente como efectivamente se comporta un líquido, ¿cierto? Un líquido tiene una compresibilidad muy baja, lo cual implica justamente que cambios de presión me dan lugar a cambios muy chiquitos en la densidad. Por eso uno asocia esta rama efectivamente con el estado líquido. A diferencia de esta, que es la rama del gas, que de hecho en el límite me da el comportamiento de un gas ideal. El hecho es entonces que en mi experimento, en principio en términos puramente termodinámicos, uno podría seguir, digamos, subiendo esta loma de presión a lo largo de la isoterma hasta este punto, ¿sí? Y entonces ocurriría efectivamente, si yo ahora pretendo que mi sistema va entonces a seguir aumentando la presión, ocurriría definitivamente un cambio abrupto, de hecho, a la fase esta que asociamos con un líquido solo en este punto. Es decir, para presiones inmediatamente mayores, el único estado accesible por encima de este, para presiones por encima de este, es un estado con un volumen mucho más bajo, es decir, con una densidad mucho más alta, y entonces el sistema de alguna manera se las arreglaría, si yo sigo aumentando la presión, si puedo seguir aumentando la presión, para saltar de aquí hasta aquí. Y a partir de ahí no tengo problema, ¿cierto? Es decir, a partir de ahí seguiría. Si sigo subiendo la presión, el sistema seguiría aumentando su densidad, ahora mucho menos, ¿cierto? Es decir, por lo que decíamos antes, ¿cierto? Porque estoy en una fase en la cual la densidad decrece mucho más lentamente con la presión. ¿Qué pasa exactamente acá? La termodinámica no me lo puede decir en principio. ¿Cierto? ¿Por qué no me lo puedo decir? Porque en realidad acá no es todos estos estados, ¿cierto? Que voy a poner con una línea punteada, no son estados termodinámicos. Los estados termodinámicos son solo los que están a lo largo de la isoterma. Es decir, acá lo que va a ocurrir es algún tipo de inestabilidad, en fin, un fenómeno que de hecho la termodinámica no me permite describir. La termodinámica solo me permite decir que si yo estoy por debajo de esta temperatura, de esta presión crítica, pongámosle P1, de esta presión crítica, yo efectivamente, si venía por esta rama, puedo acercarme en principio hasta este punto todo lo que quiera. Por encima, el único estado accesible que tengo es el estado que corresponde a la otra rama. Entonces el sistema se la va a tener que ingeniar para saltar a la otra rama si es que pretende seguir estando en situación de equilibrio termodinámico.
Y de ahí para arriba no tengo problemas más con mi experimento, solo que voy a estar transitando la otra rama. ¿Qué pasa si hago el experimento? Ahora doy vuelta el sentido de variación de la presión, es decir, llegué hasta algún punto por acá, y me vengo para abajo. Si vengo para abajo, de nuevo, a priori, desde el punto de vista termodinámico, no hay ningún motivo por el cual yo no me pueda meter ahora en esta parte de abajo de la rama líquida. ¿Sí? Mi único problema va a llegar cuando alcance esta presión de acá, P sub 2, porque debajo de P sub 2, si sigo bajando la presión, el único estado accesible es el que corresponde a la rama del gas, por la que venía al principio. ¿Sí? De forma tal de que si en principio, ya les digo, en argumentos puramente termodinámicos, yo me muevo por esta rama de acá, mi problema va a aparecer solamente cuando yo trate de bajar la presión por debajo de P sub 2, porque en ese momento va a ocurrir un fenómeno similar al que ocurrió acá arriba en la otra dirección, y es que el único estado accesible que tengo para mi sistema está en la rama gaseosa, y entonces el sistema, si está en equilibrio, si realmente recupera su estado de equilibrio, va a tener que de alguna manera abruptamente mudarse a esta rama de la isoterma de Van der Waals. Es decir, acá, pasando por un proceso que, insisto, la termodinámica no me puede describir porque yo no tengo estados termodinámicos en esta zona de acá. ¿Sí? Es decir, hay un proceso ahí en el cual el sistema se sale de la situación de equilibrio y con algún mecanismo que no puedo describir desde el punto de vista de la termodinámica, el sistema va a saltar entonces hasta este punto de acá. Así que estrictamente, si uno se basara en este razonamiento, en el experimento que acabo de hacer, subiendo primero la presión y después bajando la presión, tendría un violento ciclo de histéresis. ¿Sí? Es decir, vería efectivamente dos transiciones, esta de gas a líquido y esta de líquido a gas, pero a presiones completamente diferentes una de la otra. ¿Sí? Una presión más alta cuando voy para arriba y una presión más baja cuando voy para abajo. En 1874 vino Maxwell y dijo no, ¿cierto? No ocurre así. Bueno, esto ya lo había dicho también Van der Waals, ¿no? Pero el argumento se conoce con el nombre de la construcción de Maxwell. Maxwell dijo no, en realidad. Yo no puedo, si vengo justamente como al principio en este experimento, desde presiones bajas y densidades también bajas, no puedo subir hasta acá, o no voy a subir hasta acá, ¿cierto?, cuando haga este experimento, sino que la transición va a ocurrir en un lugar intermedio, es decir, para una presión intermedia entre P sub 1 y P sub 2, y la transición va a ocurrir justamente a esta presión, no solo cuando voy para arriba, sino también cuando voy para abajo. ¿Sí? Es decir, acá hay un valor de la presión, de acuerdo a la construcción de Maxwell, es la que corresponde a áreas iguales en estos dos tramos de la curva, que me dice que la transición va a ocurrir en ese punto. ¿De dónde proviene esa construcción de Maxwell que me dice que las áreas son iguales? ¿Qué implica que las áreas estas sean iguales en la construcción de Maxwell? Trabajo, suena demasiado mecánico eso. ¿Tenemos algo que decir en términos más termodinámicos? Algún potencial, efectivamente. Digamos, lo que está sucediendo acá es que se iguala un potencial entre la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Qué potencial se iguala? La energía libre de Gibbs. ¿Y quién es la energía libre de Gibbs?
el potencial químico, ¿cierto? Lo que sucede, lo que me dice la construcción esta, justamente es que respecto de un potencial químico de referencia, que no importa qué valor toma, en realidad lo que uno está haciendo es tomar el potencial químico de este estado para hacer la comparación. Lo que está sucediendo acá es que efectivamente, a medida que uno se va moviendo en presiones, el potencial químico de esta rama y el potencial químico de esta rama van variando sus valores relativos. En este punto se igualan los potenciales químicos, ¿sí? Y eso es lo que muestra esta construcción, ¿cierto? Justamente hacer la integral variando la presión, hacer la integral de volumen a temperatura fija y a número de partículas fija, implica justamente que la energía de Gibbs de este punto es igual a la energía de Gibbs de este punto, integrando desde este punto de acá en cada una de las dos direcciones. Y la energía de Gibbs corresponde justamente al potencial químico. Como estaba diciendo, los potenciales químicos de esta rama y de esta rama, a medida que uno va variando la presión, varían sus valores relativos, y este es el punto en el cual se hacen iguales los dos potenciales químicos. Por encima de esta presión, el potencial químico de la rama líquida es más chico que el potencial químico de esta rama de acá, y entonces las partículas se van a esa rama del potencial. Y bueno, y viceversa para el otro lado. En el momento en el cual ocurre la transición, lo que uno tiene es dos fases posibles e igualmente convenientes desde el punto de vista energético para el sistema. Los potenciales químicos son iguales y por lo tanto puede haber, como bien sabemos, intercambio de partículas entre las dos fases. Es decir, las dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa, pueden verse como dos sistemas capaces de intercambiar partículas y que van a estar en equilibrio justamente para esta presión de aquí. Para esa presión de aquí, entonces, para esa presión de ahí, los dos sistemas pueden estar o están en equilibrio porque tienen el mismo potencial químico y entonces pueden intercambiar partículas. Las partículas de la fase gaseosa pueden pasarse a la fase líquida y viceversa. De hecho, en esta zona de aquí hay un estado especial de mezcla de gas y líquido, lo que se llama una fase opalescente, ¿cierto? Por el aspecto que tiene el líquido en ese momento, es una especie de mezcla lechosa de gas y de líquido. Creo que en el Moodle tenemos un video, ¿cierto? que muestra justamente la situación esa, justo en el momento que ocurre esta transición. Y entonces es en esa zona donde efectivamente pueden estar en equilibrio la fase gaseosa y la fase líquida. Energéticamente resulta más conveniente para presiones mayores que la presión esta, y la presión esta donde se igualan los potenciales químicos, estar en la fase líquida, y bueno, para el otro lado lo mismo en la fase gaseosa. Ahora, esto no es del todo satisfactorio, ¿cierto? Es decir, esta explicación no es del todo satisfactoria en el sentido de que no nos dice cuáles son, ahora que sabemos un poco de mecánica estadística, no nos dice cuáles son los mecanismos microscópicos que están en juego acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sabe el sistema que veníamos trayendo con presiones crecientes a lo largo de esta curva? ¿Cómo se da cuenta el sistema de que hay otro estado accesible que le resulta más conveniente desde el punto de vista energético? ¿Qué está ocurriendo microscópicamente, mecánicamente? ¿Qué está ocurriendo con el sistema que es capaz de darse cuenta de la existencia de esa otra fase que le conviene energéticamente? Las partículas de este sistema obviamente se están moviendo, ¿sí? Están moviendo y en forma más o menos violenta porque de hecho está en una fase gaseosa, ¿sí? Entonces, a pesar de que uno no lo pueda describir esto termodinámicamente, de hecho la termodinámica formalmente no tiene herramientas para hacer un argumento como este que vamos a hacer ahora, las partículas localmente
están variando su densidad, ¿cierto? Es decir, están de alguna manera probando estados que no están descritos por la termodinámica, pero que desde el punto de vista mecánico son posibles. Estados en los cuales, en particular, aparecen zonas donde la densidad fluctúa respecto de la densidad que corresponde al estado termodinámico en el cual me encuentro. Es decir, yo tengo efectivamente que en promedio un sistema en el límite termodinámico se encuentra todo con la densidad que corresponde a este volumen, ¿cierto? Cuando yo llegué a este punto. Pero en la realidad hay zonas de mi sistema en las cuales seguramente hay más densidad o menos densidad, definitivamente. Y eso simplemente debido a las fluctuaciones asociadas a la mecánica de las partículas de mi sistema. Y son las partículas que se encuentran en zonas que por fluctuaciones están con mayor densidad, las que se dan cuenta, entre comillas, de que están en una situación energéticamente más conveniente. Esas zonas, entonces, en las cuales hay mayor densidad, van a actuar como zonas de nucleación para la fase líquida, ¿cierto? Las partículas que se encuentren efectivamente con esas zonas de nucleación van a preferir quedarse ahí por una cuestión, insisto, de conveniencia energética, ¿cierto? Una cuestión de menor potencial, del menor potencial químico que empiezo a tener justamente en esta zona de aquí respecto del potencial químico que tenía de este lado, ¿sí? Y es eso lo que desencadena la transición de esta rama a esta rama, la transición de la rama gaseosa a la rama líquida. El hecho de que el sistema, a pesar de que la termodinámica no me describe esa situación, el sistema por sus fluctuaciones mecánicas microscópicas es capaz de darse cuenta, entre comillas, ¿cierto? Es capaz de testear estados que no son el estado promedio por el cual yo venía a lo largo de esta rama. En particular, es capaz de darse cuenta de que si la densidad es mayor, efectivamente uno está en una situación energéticamente más conveniente respecto, insisto, del potencial químico, y entonces esas zonas de mayor densidad van a nuclear al resto del sistema, van a desencadenar esencialmente la transición que va a permitir pasar de la zona de la rama gaseosa a la rama líquida. Hay que tener presente que, insisto, ¿no? La termodinámica no es capaz de describir eso, ¿cierto? Es decir, ningún principio de la termodinámica predice que efectivamente uno va a tener el paso de este estado justamente en este punto, ¿sí? Porque el mecanismo que uno tiene subyacente ahí es justamente un mecanismo de origen dinámico, ¿cierto? Que hace referencia a cómo se están moviendo las partículas, ¿cierto? En forma microscópica, ¿cierto? Es un fenómeno puramente mecánico asociado, un fenómeno puramente mecánico que de todas maneras uno describe estadísticamente a través justamente de las fluctuaciones que tiene un sistema como este, fluctuaciones que dentro de la termodinámica, por lo menos dentro de la termodinámica formulada en su forma tradicional, no existen, ¿cierto? Las fluctuaciones no existen en la termodinámica. En el límite termodinámico, justamente las fluctuaciones son cero respecto de cualquier cosa que uno pueda medir. La primera persona que trató de hacer una teoría de lo que pasa acá a nivel microscópico fue Einstein, de nuevo, en 1910. En 1910 Einstein hizo el primer intento de introducir fluctuaciones en la mecánica en la termodinámica. Y justamente en referencia a este fenómeno, ¿cierto? Es decir, en referencia al fenómeno de explicar, la intención de explicar el fenómeno de la transición de una fase gaseosa a una fase líquida que necesariamente requería salirse de la termodinámica en su forma formal, ¿cierto? En la forma de los tres principios con los cuales se formula la termodinámica. Tengo que agregarle cosas a la termodinámica para efectivamente entender completamente un fenómeno como este. La teoría de
las fluctuaciones en termodinámica es una teoría que se desarrolló bastante a lo largo del siglo XX, es decir, ahora hay una teoría más o menos bien acabada, pero de ninguna manera es una teoría que tiene la formalidad que tiene la termodinámica a partir de sus principios, ¿cierto? Es decir, es la termodinámica agregada con otra cosa, ¿cierto? Con otro capítulo, que permite justamente hablar de termodinámica de sistemas que están cerca del equilibrio, es decir, admitir que pueden haber pequeñas desviaciones del equilibrio, pero bueno, ya les digo, desde el punto de vista teórico formal es una teoría separada. Es la misma teoría que me permite afirmar, por ejemplo, que los estados que tengo acá en el medio, que en mi experimento no pasé nunca por esos estados, ¿cierto? Siempre son evitados por el ciclo de histéresis, es la teoría que me permite entender por qué estos estados de acá son inestables, ¿cierto? Desde el punto de vista termodinámico. Uno sabe como una especie de dogma que en esta zona de acá el sistema es inestable, ¿cierto? Estos estados son inaccesibles porque uno tiene una, como se dice, una compresibilidad negativa, ¿cierto? Es decir, en esta zona de acá el aumento de la presión implica una disminución de la densidad, ¿cierto? Lo cual es absurdo. Ahora, para entender justamente el carácter inestable, para entender qué es lo que pasa, ¿cierto? ¿Por qué estos puntos son inestables? Yo tengo que tener la posibilidad de tomar un estado termodinámico y hacerle una pequeña perturbación, ¿cierto? Esa es la inestabilidad entendida en el sentido microscópico. Yo tengo un determinado estado, lo perturbo, y si el sistema vuelve al estado del cual lo perturbé, es estable. Pero si se va de ahí, es inestable. Pero para eso necesito perturbar al estado termodinámico. Y para perturbar el estado termodinámico tengo que salirme de la termodinámica. Así que necesito una teoría un poco más amplia para efectivamente entender lo que está pasando acá. Y finalmente, estos estados entonces serán, digamos, pasarme de este punto, ¿cierto?, sin que ocurra la transición, será poco probable en un sentido estadístico, pero no imposible, definitivamente. En un experimento en el cual ocurre una transición de gas a líquido, como el que estamos viendo acá, eso es difícil de hacer. Pero hay situaciones en las cuales es mucho más fácil pasarse de la transición, ¿sí?, en una transición como esta, pasarse de la transición y ver estados que están en la zona que desde el punto de vista energético resultan menos convenientes respecto de otros estados coexistentes con eso. Coexistentes quiero decir que existen en las mismas situaciones físicas, en este caso para una determinada presión. Y ese experimento, digamos, ese tipo de fenómenos está asociado con los experimentos que se llaman de sobreenfriamiento. No sé si los vieron algunas veces, esos experimentos o los comentaron o los hicieron, porque no son tan difíciles de hacer, pero en una transición de este tipo, y en realidad es mucho más fácil verlo en el caso de la transición líquido-sólido, más que en la de gas líquido, como es esta que vimos acá, es posible pasarse del punto de la transición, por ejemplo, en un experimento hecho no en función, tomando como variable de control la presión, como en este experimento de acá, sino, por ejemplo, con la temperatura. ¿Sí? Si uno baja la temperatura de un líquido, puede pasarse del punto en el cual el líquido se transformaría en un sólido. Pasarse quiere decir ir a temperaturas menores, de forma tal de que el sistema sigue siendo líquido. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que en un líquido, a diferencia del experimento que discutimos recién, las fluctuaciones son mucho menores. Entonces la transición al sólido, que uno esperaría que ocurriera a determinada temperatura, se retrasa. Se retrasa simplemente porque las fluctuaciones no son lo suficientemente importantes como para permitir al sistema darse cuenta que tiene otra fase, que es la fase sólida, que es energéticamente más conveniente. Y ese es un experimento, ya les digo, bastante fácil de hacer, sobre todo si uno trabaja con líquidos densos, que son líquidos en los cuales las fluctuaciones son mucho menores, justamente, porque las partículas no se mueven tanto. Por ejemplo, en el caso del mercurio, ¿cierto? ¿A qué temperatura se solidifica el mercurio?
40 u 80 bajo cero. Sí, es una cosa por el estilo, ¿cierto? Si uno baja la temperatura, por ejemplo, con nitrógeno líquido, ¿cierto? Muy despacito, uno puede encontrarse que bajó la temperatura por debajo de la temperatura de solidificación del mercurio y el mercurio sigue líquido. Y en realidad tampoco es tan fácil ver en la vida diaria, por lo menos en la vida diaria de lugares relativamente fríos como acá en Bariloche, no suele ser raro que después de una lluvia baje la temperatura, ¿sí? Entonces las gotitas que quedaron depositadas en el ambiente entran en esa fase sobreenfriada, es decir, la temperatura baja por debajo de la temperatura de congelamiento del agua, pero las gotitas esas siguen líquidas, ¿sí? Si no hay viento, no hay nada, está todo quietito, ¿cierto? Las gotitas esas están por debajo de la temperatura de congelamiento del agua, pero todavía líquidas, ¿sí? Por ejemplo, los parabrisas de los autos, uno tiene esa situación, ¿cierto?, del parabrisas todo mojado con gotitas que están todas sobreenfriadas, uno prende el limpiaparabrisas, pasa el limpiaparabrisas por el vidrio y se congela todo inmediatamente, ¿cierto? Porque justamente uno altera, o mejor dicho, perturba las gotitas, ¿cierto? Es decir, introduce fluctuaciones violentas en las gotitas se dan cuenta de que están a temperatura menor que cero y se congelan inmediatamente, ¿cierto? Y uno tiene que ir a buscar una jarra de agua caliente para darle al limpiaparabrisas para salir con el auto. Hay otra anécdota también relacionada con el sobreenfriamiento, esa mucho más difícil de comprobar, ¿cierto?, que tiene que ver con los ejércitos a caballo de algunos países también de lugares fríos, como la anécdota en particular es sobre Rusia, que asegura que los caballos pisaban los charcos de agua sobrecongelada y el agua se congelaba inmediatamente y los caballos se rompían las patas. Pero no sé si es muy creíble eso, porque un caballo seguramente tiene suficiente fuerza como para que no sea tan dramático el efecto. Bueno, ¿preguntas o comentarios sobre esto? Las áreas son iguales porque, a ver, yo lo que estoy calculando, cuando calculo el área esta, es la energía libre de Gibbs, esencialmente. Es decir, tomo un punto de referencia, por ejemplo, el punto medio, ¿sí? Obviamente el punto de referencia lo podría tomar desde cualquier lado, ¿no? Maxwell se dio cuenta que quedaba más elegante si uno tomaba justo el punto del medio pero tomo entonces un punto como referencia y calculo la energía de Gibbs de este punto y la energía de Gibbs de este punto a partir de ese punto de referencia. La energía de Gibbs a temperatura constante y al número de partículas constante es la integral de este gráfico, es decir, es la integral de la presión a lo largo de la densidad, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy diciendo simplemente es que la energía de Gibbs respecto de un punto cualquiera, que por una cuestión de elegancia, si se quiere, tomo como este de acá al medio, la energía de Gibbs de este punto, de este estado, es la misma que la energía de Gibbs de este estado. Y eso es decir que el potencial químico por partícula, el potencial químico es el mismo en este estado que en este estado. ¿Está bien? Es decir, es la igualación de los potenciales químicos lo que me determina este nivel de acá. ¿Está bien? Bueno, ¿algo más? Bueno, listo, seguimos la próxima.